acuerdo con la Real Academia Española, prejuicio es una idea preconcebida o un juicio previo, que por lo general es desfavorable. Desde la psicología social, el prejuicio es una condición humana que nos inclina a actuar de cierta manera frente a algo o a alguien. Usualmente, el prejuicio tiene una connotación negativa, lo que implica sentimientos o creencias de desvalorización que muchas veces conlleva al desprecio hacia determinadas condiciones o características de las personas. Los prejuicios afectan no solo a la vida de las víctimas, sino también a la de quienes tienen el prejuicio y, en definitiva, a la sociedad. Reconocer los prejuicios no es algo sencillo. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre los prejuicios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y ya estamos listísimas, mi queridísima Anaí y yo, para hablar con ustedes este día de hoy sobre el tema de los prejuicios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué son los prejuicios? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo los expresamos? Y yo tengo una duda que ya nos responderán los especialistas, si existen prejuicios positivos. Porque, bueno, de hecho la palabra ya tiene una connotación negativa, pero vamos a ver qué nos dicen. Y bueno, le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Lía Vadillo y Magdalena Alejo. Chicas, me da mucho gusto saludarlas esta mañana. Y por supuesto, como todos los miércoles, ahora sí está mi queridísima Anaí aquí. ¿Cómo estás, mi Ani? mi Cris? Bienvenida. Qué gusto estar hoy con ustedes. Te extrañamos. Familia, buenos días. La verdad es que yo también los extrañé muchísimo. Qué gusto empezar el día con esto, cafecito, plática, diálogos en confianza. Ustedes, familia, pues ya conectadas y conectados. Y pues a comentar, porque es verdad lo que mencionaba la intro, es difícil reconocerles estos prejuicios, porque es algo que tenemos muy aprendido. Así que pues me va a encantar escuchar y leer sus comentarios. Ya saben, el teléfono siempre va a estar apareciendo en su pantalla y a través de las plataformas digitales. Por supuesto que sí. De hecho, ya está apareciendo ahí para que ya empiecen a platicarnos qué prejuicios te han hecho daño, cuáles has reconocido. ¿Qué has vivido? ¿Qué has vivido, no? Si tú has vivido rechazo por algunos prejuicios. En fin, yo estoy segura que nadie en este planeta somos ajenos a esto. Nadie. Pero bueno, pues para platicar de esto, el día de hoy tenemos con nosotros a Hilda Landgrave. Ella es maestra terapeuta cognitivo-conductual enfocada en ansiedad y depresión. Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, gracias a ti por estar aquí. También está con nosotros la maestra Esther González Ovilla. Ella es psicóloga clínica, terapeuta sistémica y profesora de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo estás, querida? Bien, Cristina, mucho gusto de estar aquí acompañándolas. Qué gusto verte otra vez por acá. Gracias. Y también está con nosotros Jorge Gómez Mancera. Él es filósofo, doctor en psicoanálisis y maestro en psicología social y es especialista en tanatología. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y bueno, te quiero recordar que ya tenemos la aplicación que siempre te estamos diciendo que la bajes. Es gratuita, es la aplicación de 11 más, donde por supuesto puedes ver los programas en vivo, pero también todo, absolutamente todo lo que Canal 11 tiene, todo el acervo de Canal 11 lo puedes encontrar ahí en la plataforma. Y aparte, lo buenísimo es que va contigo a todos lados. Ya sabes que la puedes llevar pues en todos tus aparatos electrónicos, en tus teléfonos celulares inteligentes, en fin. Así es que, por favor, conéctate con nosotros a través de ahí. Oye, y bueno, pues para platicar de este tema, les voy a pedir que me acompañen a ver este primer testimonio que tenemos. Es un testimonio anónimo y me llama mucho la atención porque hay temas que a mí me asombran, ¿verdad, Anaí? O sea, los planeamos nosotros con meses de anticipación y a mí me asombra cuando de repente nos piden ser anónimos. Claro. ¿No? Que dices, qué chistoso. O sea, por ejemplo, el otro día de alguien el FOMO, hablábamos del FOMO. Y también teníamos. Y había alguien anónimo también que no quería que supieran que lo tenía. Hoy también en prejuicios, que bueno, esto lo entiendo más. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio anónimo. Ella creció con prejuicios hacia las personas tatuadas. Vamos a ver qué nos dice. Acompáñame. Pues tengo el prejuicio hacia las personas que están tatuadas, que tienen muchos tatuajes, porque en su momento, platicando con mis papás, me comentaban que hace muchos años, cuando
todavía no estaban de moda. Las personas que se tatuaban eran nada más las personas que estaban en la cárcel, ¿no? Las personas que no tenían como algún beneficio por la vida. Entonces yo de ahí crecí con un prejuicio hacia a las personas tatuadas. De entrada no me juntaba con ellos, ¿no? Pensaba que no eran personas con las cuales yo tuviera que tener una relación, porque pues no pensaba que me fueran a llevar a algo bueno, pues simplemente por su aspecto, por estar tatuados. También hacia las personas indigentes, muchas veces únicamente por su aspecto, tal vez pues evita uno pasar por ahí o acercarse a ellos, o piensa uno, está de flojo, yo ando trabajando, pero bueno, muchas veces no nos ponemos a pensar que son personas que tal vez tengan alguna enfermedad o algún problema psicológico. A mí me educaron de esa forma, que eran rateros, que eran robachicos, que eran robaniños, y bueno, pues realmente no, ya cuando creces te das cuenta que son personas que tienen algún tipo de adicción o alcoholismo o drogadicción o están en situación de calle por muchas cosas que pudo haber pasado en su vida. Al principio es un miedo, después es rechazo, ¿no? De niña tenía miedo, después un rechazo, pero pues ahora yo no educo hacia mis hijos, simplemente el respeto, porque no sabemos por qué están esas personas en situación de calle. Si traemos algo de comer, pues se les ofrece, ¿no? Lejos de tenerles miedo. Bueno, creo que esto es justamente una de las cosas que pues más hemos escuchado, bueno, entre otras, pero creo que ha habido como una evolución, como un cambio en el tema de los tatuajes. O sea, creo que tal vez hay algunas personas que todavía se sienten como muy amenazadas por esta situación, pero creo que ha ido evolucionando un poquito en el tiempo. La idea de que cualquier persona que tuviera un tatuaje tenía que ver mucho con bandas, ¿no? Con personas que estaban en la cárcel, encarceladas. Delincuencia, ¿no? Y ahora pues ha ido cambiando a otro lugar. Pero bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles qué son los prejuicios. Jorge, adelante. Muy bien, los prejuicios creo que pueden ser de muchos tipos. Claro, ya hablaremos en general si hay una tipología o no, y creo que más bien será para uso del programa que podremos transitar por distintos tipos o formatos en general de un prejuicio. Pero un prejuicio es esta actitud de prejuzgar, generar un juicio antes de, y este juicio en general ha sido primero una verdad, porque tuvimos juicios, en general razonamos, y tenemos juicios que tienen una razón, pero después tendemos a prejuzgar, acercarnos a algo, oír un murmullo de algo, medio ver algo, y entonces nos pasamos a la vía de prejuzgar, generar un prejuicio antes de razonar, antes de actuar verdaderamente de acuerdo a un comportamiento razonado. O sea, tú estás diciendo que primero se hace un juicio basado en la razón, o sea, en algo que sí sucedió o que sí me da como la pauta para hacer ese juicio. Sí, y que tuvo que ver con mi historia. Fundamentalmente tuvo que ver con mi historia o con mi imaginario. En general vivimos en culturas, en esto que decíamos de los tatuajes, vivimos en una cultura que nos dijo, sí, los tatuajes son de delincuentes, son de carceleros, tú no te vayas a poner nunca esa porquería, vas a parecer delincuente. Y si crecemos en este entorno, entonces tengo un juicio preliminar. Pero también hay un prejuicio, ya lo veo y solamente actúo con él. Y entonces se transforma en un prejuicio y tiene una dinámica de verdad subjetiva, pero no de verdad en general para la relación con el entorno. Entonces, el prejuicio yo creo que también tiene que ver con no relacionarte con el entorno, con no comprenderlo en su cabalidad, en su totalidad. Hila, ¿tú quieres agregar algo a este comentario? Sí, bueno, son difíciles de detectar muchas veces porque aprendimos en familia, que es la primera forma de que fueron transmitidos hacia nosotros desde muy corta edad. Incluso a lo mejor ni siquiera manejábamos el lenguaje en ese entonces, estoy hablando de 1 o 2 años, y desde entonces aprendes, no tanto de una manera así
en palabras, sino con ciertas actitudes de parte de las personas, de la familia o con quien estemos viviendo, de rechazarlo y de aprender eso, de no profundizar, no tener un fundamento para el rechazo, en este caso de los tatuajes, que es lo que veíamos. Simplemente es rechazarlo porque lo asociamos a algo muy negativo, a algo amenazante, sin poner cuidado de razonarlo de una manera lógica. Ok. ¿Cómo los vivimos en el día a día? Mira, la manera en la que los vamos viviendo en el día a día es desde la forma en la que nosotros vamos objetivando o vamos integrando la información que tenemos en el medio. De alguna manera, esta información que tenemos en el medio viene desde lo social, lo colectivo, ¿no? Y lo vamos integrando a nuestra vida cotidiana. La realidad es que no estamos pendientes en todo momento si estamos teniendo un prejuicio o no. Digamos que por facilidad de nuestra cabeza, ¿no? Pues rápidamente es que hacemos estas operaciones mentales. Pero no es algo que tengamos presente todo el tiempo. Y me gustaría rápidamente, Cristiana, nada más compartir cómo es desde lo social. Por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación en el 2018 del CONAPRED nos comparte que el 64% de la población considera que es un buen dato ver a unos jóvenes reunidos en una esquina para llamar a la policía. Híjole, sí, caray. ¿De qué nos habla esto? De un prejuicio, ¿no? O sea, si nosotros vemos reunidos a unos jóvenes en una esquina, de inmediato hacia donde se va nuestra cabeza es hacia peligro. Y el 64% de la población considera esto, lo cual viene desde lo colectivo, ¿no? Lo de los tatuajes es un muy buen ejemplo. También viene desde una cultura que se ha venido como, de alguna manera, ni siquiera cuestionando, me parece, ¿no? Entonces, es lo que... Fíjate que me llama mucha atención porque yo tengo un chat que seguramente muchos de ustedes lo tienen de la colonia, ¿no? Y esto que dices sucede todo el tiempo. Todo el tiempo mandan fotos. Hay un grupo de chicos reunidos en la esquina, no sé quién, manden a una patrulla. Y sin razón, sin motivo, simplemente, y no nos damos cuenta que realmente es un prejuicio, ¿no? Ahora, estábamos comentando que hay prejuicios, ahorita me hicieron pensar en prejuicios que posiblemente sí sean positivos para nosotros y que, voy a poner un ejemplo de hace muchísimo tiempo, pero por ejemplo, escuchar el rugido de un león, por ejemplo, ¿no? Entonces es un ruido que ya, nos pone a salvo. Que nos pone a salvo. ¿Hay algunos prejuicios que son positivos? Mira, es que creo que habría que distinguir a lo mejor dos bloques en general de prejuicio. Por un lado, es ese prejuicio que es simplemente la cognición y que es la percepción. Es esta percepción que luego nos da algo aparente. Se parece a un rugido de un león. Es rarísimo que aparezca un león en plena ciudad, por ejemplo, ¿no? Que por ahí sí apareció una pantera en Tacuba. Sí, de hecho sí ha aparecido. Sí apareció. O sea, sí pasa, pero es una cosa muy atípica. Entonces, regularmente es una dinámica de apariencia, ¿no? Y entonces es una no verdad. Es algo que puede ser, pero no lo es. Y por otro lado, hay una dinámica del estereotipo generada culturalmente y que esa ya sería propiamente el prejuicio. La apariencia primera a lo mejor nos puede poner a salvo y esta primera apariencia podría ser un prejuicio, ¿no? Pero es un prejuicio que nos pone como a las vivas muy a salvo y creo que es en ese sentido, nos pone a salvo de algo. O cuando tenemos una decodificación, que sí decimos, no hay que generar prejuicios al ver a un grupo de chicos reunidos, que todos siempre se reúnen, todos nos reuníamos cuando estábamos chavos, nos reunimos con nuestras chavas, con nuestros chavos, a jugar, a departir, a cantar, a lo que sea. Y también podemos ver algunas cosas que son, que esto que llamamos intuición, pero es conocimiento. Toda intuición es conocimiento, donde dices, ahí hay un foco rojo, acá hay otro foco rojo, acá hay otro foco rojo. Ya aprendemos a leer a nuestra sociedad. Eso es saber, no es prejuicio, es una intuición. Y yo lo llamaría más una intuición que un prejuicio positivo, Cris. Y yo lo llamaría más bien por ahí, pero creo que estos sí nos alertan. Los otros son los que generan francamente los estereotipos y que vienen dados incluso de manera preverbal
como lo comentábamos, desde la cara que le hacíamos al otro de, uy, no te me acerques, como el bonito video que vimos al inicio, no de, uy, estoy generando un prejuicio, y el nene, la nena ni hablaba. Sí, todavía. Jorge, esto que estabas diciendo me parece importante como ahondar un poquito en esto, ¿no? Porque entonces el prejuicio se transmite a través de todos nuestros canales. Y tú decías que uno de los más fuertes es el kinestésico. O sea, todo lo que significa mi movimiento corporal y lo que eso dice. Y a veces eso decías que puede ser hasta más fuerte. Platícanos un poquito. Sí, es bien bonito esto que lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, y que era esta cuestión de la dinámica preverbal, que la verdad todos los seres humanos somos seres sociales, y nacemos primero con gestos, con tactos, con palmaditas, con olores, con sabores. Nos dan de comer. No nacimos con la palabra. La palabra sí nos generó, sí nos gestó cosas, nos generó una dinámica de pensamiento específica, pero no todo el pensamiento es propiamente de orden simbólico. Hay una cuestión que los cognitivistas llamaron presimbólica, y que entonces era todo este comportamiento kinestésico de simplemente con hacer. Ya con eso dije algo. Cuando dice... O como el intro que vimos, ¿no? El intro. En ese intro creo que era muy claro, y creo que es mucho más constante. El prejuicio se nota mucho más en la dinámica cotidiana, a nivel familiar y a nivel colectivo, a nivel social, el prejuicio de hacer caras. Y todo esto de lo que comentan algunas usuarios en nuestros espacios psicoterapéuticos, que comentan, es que me hizo una cara que no sé cómo. Pues sí, te hizo una cara de prejuicio. Claro. Nada más que hoy le podemos decir así, que espero que también el programa ayude para eso, de mi compañera me hizo una cara de prejuicio, sin que yo genere un prejuicio también de aquella cara. A lo mejor estaba de malas, mi compañera, mi compañero, y es eso. Pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo, pero sí persiste cada que paso yo, ok, ya con eso, ¿no? Hay algunas cosas que también vemos en lo cotidiano, como por ejemplo cuando la gente va caminando en la calle y se cruza, ¿no? Y entonces pues, ¿no? Esta persona que venía de frente no le gustó, le dio miedo, no sé, se cruza, no necesariamente tiene la razón, en fin. Pero bueno, los prejuicios han hecho tanto daño, tanto daño a nivel mundial. Han creado guerras, han creado pleitos, divorcios, etcétera. Y uno de los museos que a mí más me gustan y que aparte muestra toda esta situación a muchos niveles es el Museo de Memoria y Tolerancia. El Museo de Memoria y Tolerancia, que lo tenemos aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, casi enfrente de Bellas Artes, por si alguien quiere asistir en algún momento, es maravilloso. Cuenta con una exhibición permanente que busca una reflexión social en la sala 4 de la sección Tolerancia. Podemos encontrar información sobre los prejuicios y estereotipos, que son cómo se forman y cuáles pueden ser sus consecuencias. Y esto, de lo grave que es, ellos nos están mostrando esto. Y entonces le hicimos una entrevista con Adán García, que él es el director académico justamente del Museo Memoria y Tolerancia. Y me llama mucho la atención lo que él nos platica y lo que vemos en esta entrevista. Regresando la comentamos. Acompáñenme. Hoy en la mañana cuando te paraste seguramente no pensaste en que te ibas a ir para abajo en el suelo y comprobaste que las moléculas estaban suficientemente cerca para formar un sólido. Tampoco hiciste un análisis molecular del aire para saber que hay suficiente oxígeno para respirar, porque no estabas en una atmósfera hostil. Esto es un prejuicio. Pensamos o sentimos que algo es, y entonces antes de que lo conozcamos, lo prejuiciamos o pensamos que lo conocemos. El prejuicio se forma así, ¿no? Te enseñaron que el piso es sólido y que el aire se puede respirar, y te enseñaron también, por ejemplo, que cierto grupo social es el tuyo, y te enseñaron también que hay personas que pueden ser hostiles sin que las conocieras. Los prejuicios se forman socialmente, te los enseñan, los abrevas. Por eso muchas veces decimos que los niños no nacen odiando, sino que al contrario, se les enseña a odiar. Igual que se les enseña a amar, los prejuicios de alguna manera pueden servir para fines prácticos, como la que les contaba al principio, o pueden servir para fines sociales de manera negativa.
Si tú te das cuenta que tienes un prejuicio negativo hacia una población en específica, puedes trabajar con ello. Muchas veces la discriminación es la raíz de la intolerancia. Entonces, el prejuicio nos suele llevar o nos puede llevar hacia la discriminación. Si nosotros nos detenemos y nos damos cuenta que tenemos un prejuicio negativo hacia cierta población, podemos detenernos y enfrentarlo. Lo mismo con nuestros hijos o con las personas alrededor nuestro. Podemos hablar contra ese prejuicio negativo para desactivarlo. Y hablar, por ejemplo, de que no hay razas, en los seres humanos solo una, la raza humana, para entender que podemos reconstruir los espacios y los conocimientos para que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad no se vean limitados por estas barreras, para saber que el amor es amor y que la identidad sexual, orientación o performance de cómo vivimos el género y el sexo también pueden ser algo que es parte del ser humano. Entonces, estar consciente y educar sobre ello hace que en el presente estemos pensando en un mejor futuro y en una mejor humanidad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me parece muy importante lo que nos dice y creo que es fundamental orientar esta conversación en los prejuicios negativos. Pero si se fijan, él sí comenta que hay algunos prejuicios que son positivos. Yo por eso les hacía la pregunta, ¿no, Jorge, hace ratito? Pero estábamos comentando que sí. Sí, yo considero que hay prejuicios que son, si estamos hablando de que los prejuicios son construcciones colectivas que se han dado previamente, estas pueden ser tanto en positivo como en negativo. ¿Y a qué vamos con lo positivo? De alguna manera nos vamos a aliar, por usar esta expresión, a un grupo porque consideramos que ese grupo nos va a venir bien. Es decir, tenemos un prejuicio que pertenecer a ciertos grupos sociales, culturales, de pensamiento, nos va a venir bien en nuestra vida. Esa es una idea preconcebida, eso es un prejuicio. Exacto. Y podríamos llamarlo en sentido, digamos, positivo, ¿no? Desde ahí lo podríamos determinar como positivo. Claro, por supuesto. Bueno, sin embargo, ahí sí hubo cierto razonamiento, por ejemplo, volviendo a lo del grupo que decíamos que alguien llama a la policía porque ve un grupo de chavos ahí platicando. Si los chicos están ahí jugando, platicando y pasándola bien, pues sí sería un prejuicio llamar a la policía. Es diferente cuando tú te pones alerta a lo que pueda pasar, porque también hay que estar conscientes de la ciudad en la que vivimos. Y si yo veo algo que dirige mi atención a algo diferente, lo razono y digo, bueno, es que yo veo hay muchas botellas de alcohol, esto puede desenvolverse de otra manera. Entonces simplemente voy a avisar, tal vez no a la policía, voy a avisar a algún administrador de la colonia o algo para estar atentos a eso. Porque una cosa es hacer un juicio negativo sin tener las bases para haberlo hecho, y otra cosa es estar alerta a lo que pudiera ocurrir. Si estoy viendo que ya llevan ahí un buen rato, toma y toma y toma, entonces podría generar algo negativo. Claro. Ahora, por ejemplo, si cambiamos el color de la piel de estas personas, entonces es justo ahí donde se puede observar, ¿no? O sea, si las personas que estamos viendo en la esquina o los jóvenes que estamos viendo en la esquina son todos de piel oscura, ¿no? Por ejemplo, y de raza africana, bueno, ¿no? Todavía tenemos un prejuicio más fuerte sobre eso. O sea, seguramente están planeando algo. O si están todos tatuados y tienen cierto tipo de vestimenta, ¿no? Inclusive en México se hacen comentarios así de, claro, seguro son maras, o ¿no? Hacemos este tipo de comentarios de prejuicios muy desagradables y feos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de prejuicios, pero vamos a ver qué nos están diciendo en las redes, mi querida Ana. La verdad, quiero agradecerles la participación de ustedes, porque es cómo construimos la conversación, cómo rompemos también ideas, concepciones y justamente prejuicios. Así que me encanta escucharles y quiero recordarles que estamos en todas las plataformas digitales. Estoy leyéndoles a través de Facebook, Twitter y también a través de YouTube, porque estamos ahí en vivo. Y por supuesto la línea telefónica, que ya saben que está apareciendo en su pantalla, en el 55 51 66 40 00. También estoy leyendo sus llamadas. Ulises Medina Ramírez pone un punto que me parece muy interesante. Existen también estos prejuicios sociales agresivos pasivos en redes sociales y no hablamos de ellos.
Roxana Rodríguez Melchor. Que nos diga cuáles, que nos ponga ejemplos. Me encantaría. Sí, porfa, ponnos Ulises, ejemplos. ponnos ejemplos, pero también que nos está viendo en redes sociales, cómo viven también los prejuicios, Sí. que me parece que también es muy interesante lo que nos pone en la mesa Ulises Medina Ramírez. Roxana Rodríguez Melchor, siento desde mi perspectiva que existe el mayor prejuicio entre las mismas mujeres, de mujer a mujer. Si decimos quedarnos en casa a trabajar, criar, cuidar a nuestra familia, normalmente el prejuicio de aquellas que deciden salir, si no sales a trabajar y no eres feminista radical, automáticamente te etiquetan como sometida, mantenida. Es mucha la presión social ahora por no querer salir de la casa cuando hay veces que es una decisión de vida. Claro que sí, es terrible. Yannick Vera Fernández nos dice, sucedió algo muy triste. En el lugar que laboro, tengo grupos de adolescentes y hay personas de construcción. Estos chicos creen que por desempeñar esta función no se les debe respetar. Lo más grave y triste de la situación es que los padres apoyan esta forma de pensar y la siguen perpetuando. Tengo más comentarios como este, que se los voy a leer regresando de una pausa, porque la verdad es que son largos y me encantaría compartírselos a los especialistas y ustedes para que lo escuchen en casa. Vamos a una pausa y regresamos rápido. Los prejuicios son la razón de los tontos. Voltaire, escritor y filósofo francés. Pues ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Les dije que regresando iba a compartirles el resto de los comentarios que ustedes han hecho a través de las plataformas digitales y creo que enriquece la conversación. Previa a la pausa había compartido un mensaje sobre los prejuicios en redes sociales. Habíamos hecho comentarios también sobre la decisión de ser persona de estar en casa como mujer y no quiero salir a trabajar y cómo esta crítica se vuelve también entre mujeres. Pero ahora les comparto este de Yannick Vera Fernández. Dice, ¿qué tanto puede ser también un gusto o una preferencia? A mí no me gusta cómo se le ve a la gente que tiene muchos tatuajes. Y en cambio, el tatuaje ontológico, por ejemplo, se me hace muy estético. Es una opción de recuperación psicológica para sobrevivientes de CA, cáncer de mama. Y dice, bueno, eso es un tipo de tatuaje, pero la verdad es por gusto. Y nos hace esta pregunta de Hernández, ¿qué tanto puede ser por gusto o por una preferencia? María Harvey dice, me parece que los prejuicios muchos se dan porque prevalecen por los estereotipos dominantes, muchos de ellos reproducidos por los medios masivos de difusión, hasta en las noticias. La gente no se da cuenta, pero siguen perpetuando ahí los prejuicios. Sara García Silva, tengo parálisis cerebral y me he tenido que enfrentar a todo tipo de prejuicios. Desde que para que iba a la escuela yo no puedo trabajar hasta mi relación en pareja. Su familia le dijo, con ella no vas a poder hacer muchas cosas. Sin embargo, no sé si yo tenga prejuicios hacia mí o hacia los demás, pues hoy lo aprenderé. Te mandamos un fuerte abrazo, Sara García. Muchas gracias por participar. QFB Quique dice, prejuicio es prejuicio, es decir, juzgar sin preguntar, juzgar con anticipación. No sé si este comentario, justo cuando estábamos haciendo el comentario, el desglose de lo que era un prejuicio. Dul, los prejuicios son aquello que erróneamente nos otorga autoridad moral para señalar las acciones e ideas de los demás. Desafortunadamente confundimos nuestros prejuicios con valores y principios. Esto es grave, no nos los cuestionamos. Cierto. El prejuicio es una opción mala hacia las personas X, su vida, X características que lo definen, creencias o su forma de pensar y vivir. Es muy similar al término de discriminación a partir de un pensamiento erróneo o una mentalidad excluyente. Ricardo Ramírez dice, uno de los mayores pecados que podamos tener en la mente es el prejuicio. Valorar sin conocer es casi una aberración, pero es tan frecuente y muy pernicioso para las sociedades. Les mandamos también un fuerte abrazo a Ricardo, que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones. Evidentemente, les sigo invitando a que sea partícipe de esta conversación y quiero compartirles este testimonio que, como mencionaba Cris, en este programa tendremos otro testimonio anónimo, pero en este testimonio hace mucho más énfasis en cómo se es vivir en un cuerpo, en una mentalidad que tiene prejuicios.
O sea, no soy la persona que lo recibe, sino soy la persona que tiene y vive y convive con prejuicios, ya cosas súper aprendidas. Y nos menciona también la importancia de cómo nace a partir de la familia, de la educación. Vamos a escuchar y regresamos para seguir comentando tanto sus comentarios como este testimonio. Yo crecí siendo una persona muy prejuiciosa porque pues eso es lo que veía, ¿no? A mi alrededor, las vecinas, la familia, pues todo el tiempo, que si una persona es alta, flaca, güera, delgada, si tiene dinero, si no tiene, cómo se viste. Todo eso era muy importante para las personas que me rodeaban. Entonces yo crezco llena de prejuicios. Recuerdo que en la adolescencia me juntaba con una amiga para ver a la gente pasar así en la calle y pues juzgarla, ¿no? Ver qué hacían, cómo se vestía, qué traía puesto, etcétera. Y pues eso sí, como crezco llena de prejuicios y pues todo el tiempo viendo a la gente y juzgándola por cómo se ve, antes de conocerla incluso. A raíz de que yo llego a un grupo de autoayuda, yo me doy cuenta que yo juzgo antes de conocer, antes de saber su historia, antes de hablarles incluso, solo por la apariencia, solo al verlos, solo al escucharlos. Me doy cuenta que eso afecta porque yo no me volteo a ver a mí misma, ¿no? Y esos prejuicios son centrarme en los demás para no verme a mí, de no querer verme a mí misma, de estar inconforme conmigo. Entonces todo lo que me molestaba en mí lo proyectaba hacia los demás y yo no me había dado cuenta de esto, ¿no? Y esos prejuicios comienzan desde ahí, desde la gente que me juzgó, desde niña, que me dijo, te ves gorda, te ves así no te ves bien, eso no te queda, tu tono de piel, etcétera, etcétera. Es ahí donde desvío la atención de mi caso para ver a los demás, ¿no? ¿Qué está mal en los demás entonces? Si yo estoy mal, todos deben estar mal. Trato de ahora no prejuzgar, de escuchar antes a la gente, de tratar de ser empática, de darme la oportunidad de abrirme a conocer, a escuchar el porqué de las cosas. Y eso me ha ayudado también a aceptarme a mí misma, a no ser tan dura conmigo. Y pues eso me queda, ¿no? Valorar, aceptar a la gente como es y sobre todo a mí misma. Muchísimas gracias por este testimonio y qué importante todo lo que ella nos dice, porque es cierto tal vez, ¿no? ¿Qué opinan de esto que dice? Que el hacer eso a ella también le daba la oportunidad de ella esconderse, porque me llama mucho la atención, dice, bueno, criticaban si eras alta o bajita, gorda, flaca, el color de la piel, o sea, todo, entonces a fuerzas caes en una categoría. Sí, desde luego, caes en una actitud de superioridad, de que estás viendo a los demás inferiores a ti. Y eso se aprende en casa, eso se aprende en la familia o donde estemos viviendo. Pero quiero pensar que en casa lo ves, no te das cuenta de que te está dañando a ti, estás teniendo esos pensamientos negativos de los otros y estás proyectando lo que tú aprendiste en casa con esas críticas, con esa forma de concentrarte en lo negativo, ya sea de un lugar o de una persona o en fin, porque también lo vas a estar haciendo contigo misma. Y ese es verdaderamente el daño que muchas veces pues no nos permite, no nos damos cuenta que está dirigiendo nuestra vida, que nos está llevando a la toma de decisiones de con quién sí me acerco, con quién sí me llevo, con quién no, porque es así, es asado. Entonces, sí, por supuesto, está afectándonos a nosotros mismos, número uno. Claro, por supuesto. Jorge, nos decías en el corte que es importante hacer como esta división de las diferentes, más puntual para que el público lo pueda observar en sí mismo, si descubren que tal vez tienen un prejuicio de algo que no se habían dado cuenta, porque los prejuicios se vuelven parte de nuestro constructo, de la forma como nosotros nos paramos en el mundo. Entonces, se vuelven invisibles para mí muchas veces. Si nos ayudas, por favor. El estereotipo, además, hay que decir, a veces surge de manera intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de 3, 4 generaciones atrás, ¿no? Desde los tatarabuelos, bisabuelos o incluso antes, los chosnos, ¿no? Esta circunstancia nos fue heredada también en comportamientos que decimos son estos preverbales y se quedan algunas palabras insistiendo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles podrían ser como los elementos más básicos? ¿No? Rechazo o prejuicio por género,
que hemos subrayado acá en distintas ocasiones fuera del aire, ¿no? El prejuicio por edad, el prejuicio por dinámica laboral, por estratificación institucional, también incluso por el grado en el que vamos en la escuela. Luego, cuando hablamos del tema de bullying en las escuelas, de quién es superior o de quién tenga más dinero o de quien pertenezca a un barrio, etcétera. Todas estas estratificaciones que incluso le llamamos también, yo prefiero nombrarle la construcción de racialidad. Hay algo bien importante, la raza no existe. A nivel genético, la raza no existe, somos un solo ser humano. Genéticamente no existe la raza. Hay formas en que estamos hechos, e incluso le podemos preguntar a los paleoantropólogos, que nos podrán decir incluso cómo estamos generados. Somos una sola raza, y entonces nada más tenemos que hablar de colores de piel. Sí, obviamente algunos fenotipos, genotipos genéticos insisten en nuestras formas, en nuestras pieles, pero somos una sola especie, sea del color que sea. Y creo que es una de las que están marcadas intergeneracionalmente. Para eso hay que leer un poquitito de historia. También invito en general al público, en general, a deconstruir lo que nos ha sido heredado a nivel intergeneracional. ¿Cuál es nuestra historia? La historia de tu colonia, la historia de tu familia, y que también la podemos desmontar, la historia de tu familia, la historia de tu comunidad, la historia de tu pueblo y, desde luego, la historia de tu país y la historia del mundo, ¿por qué no en un mundo globalizado? Claro, por supuesto. Y hablando de esto y poniéndolo así como un poquito más puntual, podemos hablar también del daño que los prejuicios nos hacen por género, ¿no? Yo por supuesto, creo que yo no podría y no me atrevería a decir que un género está más lastimado que el otro en función a prejuicios. Yo creo que nos han hecho daño a los dos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que justamente cuando estamos hablando de género de entrada, hablamos de una multiplicidad de voces, ¿no? Porque la construcción de género por lo regular, nos quieren limitar a un binomio, ¿no? Hombre-mujer, y se queda toda esta gama intermedia que hay de posibilidades, ¿no? Y lo que sucede con los prejuicios que existen en torno, me iré solamente a género, es que puede coartar el desarrollo y la identidad de una persona, la construcción de identidad, cómo esta persona puede reconocerse a sí misma, cómo puede reconocerse en los otros, porque es a partir de ahí, de la construcción que hacemos con el otro, que nosotros también nos podemos avalar o no, ¿no? Un poco, Ani decía hace rato, cómo la mercadotecnia o como la publicidad también nos va señalando que sí, que no, en qué momento, de qué manera. Y entonces, cuando ahorita escuchaba a Jorge decirnos tenemos que deconstruir, yo pensaba, sí, claro, pero ¿qué es deconstruirnos? Y tiene que ver con cuestionar aquellas ideas preconcebidas que nosotros estamos teniendo, ¿no? Claro. Preguntarnos si esto que yo estoy pensando es, o si es solo una forma de mirar el mundo, una manera de relacionarnos. Entonces, desde ahí creo que, y en eso entonces vamos nosotros a cuestionarnos a nosotros mismos. Claro, para poner un poquito más puntual, me gustaría que nos dieran ejemplos sobre los prejuicios que se tienen sobre hombres y mujeres. ¿Cuáles podrías nombrar? Por ejemplo, algo que se habla mucho desde las masculinidades es, se ha determinado que los hombres son quienes tienen que tener un ingreso mayor en la familia que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres mayoritariamente han de dedicarse más a la crianza, a la organización familiar, y entonces esto hace una multiplicidad y cuarta, ¿no? Porque entonces a lo mejor si un hombre dice, oye, yo mejor me quedo como, me dedico mucho más a la crianza de los hijos. Bueno, ya me imagino el señalamiento social y cultural que hay en torno a esta decisión, que es una decisión familiar. Y que es una decisión estamos hablando de una familia heterosexual. Y ya no hablemos de las familias homosexuales o de diversidad, que entonces ahí, bueno, la cosa se hace más compleja y la afectación no es solamente a un miembro
Que bueno, hablando en ese punto en particular de las familias lesbomaternales o homosexuales. Monoparentales. O monoparentales, ahí la verdad es que pues está más difícil que haya esta división, porque como son el mismo género, entonces, bueno, pues ahí sí te sientas y decides, oye, bueno, ¿cómo nos organizamos? Si vamos a tener hijos, ¿quién lo atiende? Como que eso se ha roto ahí, y eso me parece que es un ejemplo importante a poner sobre la mesa, porque es una forma en la que nos están enseñando diferentes formas de ser familia y de organización, ¿no? Porque sí, a mí me parece que todavía ese ejemplo está muchísimo, ¿no? Pero también el otro ejemplo que nos puso Anaí, que a mí también me preocupa, estas personas que también por decisión propia, que claro que podemos discutir muchísimo sobre esto, y les juro que a mí me encanta este tema y lo podemos discutir. O sea, si su decisión es realmente tomada de fondo, si la quiere, si no la quiere, si es parte del sistema, etcétera. Pero vamos a suponer que ella hace toda esta reflexión y que sí quiere quedarse en casa y que sí quiere ser ama de casa y que sí decide tomar ese rol porque lo quiere. Hoy es completamente criticado, ¿no? Sí, criticado, pensando en que el ser ama de casa es algo inferior, de que realmente... Que también es un prejuicio. Exacto, es un prejuicio, desde luego. Ser ama de casa... tú eres ama de casa, quiere decir que entonces no estás ejerciendo tu cerebro porque estás haciendo puras cosas nada más de casa. Y realmente esas decisiones, pues debemos respetarlas porque fue algo que se platicó en la pareja y hay muchos motivos por los cuales va a ser muy benéfico para la familia. Entonces, si ellos lo decidieron así, pues ahí entra el respeto y verlo desde un punto de vista de que es algo sano para el crecimiento de los hijos y que en su momento... Seguramente si la persona que se vaya a quedar en casa decide ya hacer otra cosa, pues adelante, pero evitar ese prejuicio de que por ser ama de casa, pobrecita de ti, ya estás. Como igual evitar el prejuicio de que por tomar la decisión como hombre de ser amo de casa, por decirlo de alguna manera, es negativo y que eso no va a ser beneficioso para los niños. No es cierto, ¿eh? Todos esos son prejuicios. Y que eres no por ser mujer tú atiendes mejor a los niños, ¿eh? Eso desde es un luego. prejuicio. Ahora, a mí me gustaría preguntarles a nivel de autoestima, ¿qué nos pasa a nosotros con los prejuicios? Porque estamos viendo qué pasa a los demás, pero a ver, cuando yo tengo un prejuicio, ¿qué me pasa en mi autoestima? ¿Cómo se construye ahí? No, y bellísima pregunta, porque luego pensamos, el prejuicio es el que está haciendo el otro y me está señalando como si fuera de otro. Como bien decías al inicio del programa y decíamos, el prejuicio lo tenemos nosotros aquí y ahora. Nos vemos una cara así y ya estamos medio interpretando, ¿no? Y no todos nos conocemos aquí, ¿no? Y medio nos podemos ver y hasta podemos hacer bromas de quiénes tenemos tatuajes aquí y ya con eso podemos pues hasta reírnos, ¿no? De qué pasa con esto. Pero ¿cómo afecta a nuestra autoestima? Es un tema importantísimo. ¿Cómo afecta al yo? ¿No? Al yo y en su forma de quererse. Ya que estábamos en el tema del género, los hombres pensamos en general que no nos afecta el tema de género y se lo dejamos a, yo diría, los mal llamados feminismos. Ojalá nos hubiéramos subido al barquito desde hace mucho, los varones, como para pensar todo el tema de género, ¿no? Esto de que de pronto nos pueden decir, tú eres un varón y eres bien canijo, para no decirlo de otra manera, o se puede decir, ¿no? Eres bien cabrón. Y llegan, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando te quiero decir, hermano, te quiero mucho. No necesité darme los golpes, que ya me dolió. No necesité darme los golpes y solo darte un abrazo, porque te quiero y no tenemos esa oportunidad. ¿Cómo va a afectar eso a mi autoestima? Salgo golpeado sin darme cuenta. Salgo golpeado de un prejuicio. O incluso algunos varones nos abrazamos haciendo la pelvis para atrás. No vaya siendo que pienses que hay una dinámica de orden erótico. No tiene por qué ser. Solo nos abrazamos y nos encontramos acá, tú a tú, cara a cara. Hacen el famoso abrazo en na.
Exacto, exacto. Y me parece que podemos pensarnos, nosotras y nosotros, cómo nos han afectado cuando pienso que verdaderamente todo aquello es también una cuestión completamente de verdad, que es de verdad lo que han dicho y son estereotipias sociales que nos han vendido. Y ya que decíamos que hay distintas familias, familias monoparentales, etcétera, ¿cuántas mujeres se han hecho cargo de sus hijos y no hay la presencia masculina? Por ahí escuchaba cifras impresionantes del 60%. Es Entonces, altísimo. es altísimo, del 60%, y todavía apostamos a vender la estereotipia de padre, madre, hijos. Por ahí queda una tarea. No, que bueno, hacer. en todos lados se sigue vendiendo de manera equivocada, ¿no? Porque no se abre a la posibilidad de todas estas otras formas de familia que sí existen y que tienen que tener su valor, el valor en sí mismas, ¿no? Me parece, sí, adelante, claro que sí. Esther. Rapidísimo, nada No, más dime, quería dime. agregar algo de la autoestima. Me parece que va desfavorablemente al desarrollo de la propia persona, del desarrollo de la personalidad. La autoestima se ve mermada totalmente porque en los prejuicios, un poco lo veíamos en la testigo, ¿no? En el testimonio, como ella decía, yo estaba pensando en si eran morenos, rubios, gordos, delgados, bla, bla, bla. Y entonces eso en realidad yo lo estoy leyendo para mí misma. Es lo que yo decía, o sea, caes en cualquiera de esos tú. Exacto, y entonces eso me va a estar limitando porque también me voy a estar juzgando, también me voy a estar criticando y limitando en cómo me muestro para con los otros. Que además en esto, que estás diciendo, es muchas veces el adjetivo que era flaco, gordo, etcétera, se volvió un sustantivo. Te vuelves la gorda, el gordo, el flaco, etcétera. Y entonces eso es importante en el desmontaje de un prejuicio. Identificar que primero fue un adjetivo y luego se sustantivo. Impresionante, yo creo, lo que pasa con eso. Y las ideas erróneas que tenemos en función a eso atrás, ¿no? O sea, todo lo erróneo que tenemos sobre el color de la piel, o sea, lo que hay atrás. O sea, el color de la piel es negativo, ¿por qué? Porque en alguna época, hablando de historia, Sí, ¿no? claro. Los africanos, los negros eran esclavos, entonces pues yo no quiero estar cerca de un color más oscuro porque no quiero que vayan a pensar que soy de ese rubro, o algunos tipos de personas, porque no vayan a pensar que yo soy de cascos ligeros o que fácilmente, si me he visto así, entonces quiero decir estas cosas. O sea, todo es negativo. Todo es negativo y a mí me brinca muchísimo, sobre todo el daño que nos hacemos a nivel personal, como estábamos diciendo. Sí, y ahorita que Todo. hablas de esto, viene aplicándose, por ejemplo, en que estamos observando y estamos criticando a la persona, cómo se viste, qué tiene, qué no tiene, dónde vive. Entonces ahí empezamos a hacer categorías. Y eso nos va a dañar, porque esa era tu pregunta, ¿de qué manera nos dañan, merma nuestra autoestima cuando yo no pertenezco a algo que yo considero que tiene más valor que la colonia donde yo vivo o que el celular que yo traigo, que va a ser menos, y entonces eso me va a limitar y me va a hacer sentirme que valgo menos? Claro. Sí, y sabes que otra cosa que ahorita me hiciste recordar, la imposibilidad de conocer al otro. Claro. Les voy a contar rapidísimo. Yo estaba atendiendo a una mujer que le estaba costando mucho trabajo tener una relación de pareja. Finalmente le avisan que le van a presentar a alguien, es una de estas citas a ciegas, ¿no? Y entonces cuando me lo platica, yo recuerdo diciéndole, ojalá te des la oportunidad de conocerlo. Y entonces me dice, ya dije que sí, claro que lo voy a conocer, o sea, claro que sí, voy a ir a cenar hoy en la noche. Le dije, bueno, mañana me marcas a ver cómo te fue. Bueno, al día siguiente me llama y me dice, ay, no sabes, chaparro. Y entonces le digo, ¿cómo? A ver, platícame cómo esto. Ella entra al restaurante y entra antes que él. Se habían quedado de ver en una taquería, ¿no? Y entonces ella entra mucho antes porque así de ella estaba, ¿no? Y entonces cuando lo ve entrar, oye el nombre y se da cuenta que es él. Y desde que lo ve, dice, ay, es un chaparro. Le dije, no lo conociste. Claro. No lo conociste. Claro que lo conocí, cené con él. No, desde que entró, tú ya lo habías tachado. Viste un chaparro. Los prejuicios. Ya te había ganado el prejuicio. O sea, eso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Para ella fue muchísimo aprendizaje, ¿no? Porque no se dio cuenta que cuando este hombre se sentó, no le dio ni media oportunidad solo por la estatura.
O sea, imagínate el grado de prejuicios y de sutilezas de prejuicios que nosotros manejamos. O sea, por cómo agarras los cubiertos, por cómo usas las palabras. En Somos esa situación, terribles. Cris, o sea, yo me cuestiono, porque así me imagino que han vivido muchas como... Pues sí, me imagino que hay muchas situaciones así. Y cuando estás del otro lado, o sea, cuando eres la persona que te das cuenta como de... Ya, o sea, me está tratando diferente, me vio, me barrió, o no sé, se nota, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo es el impacto? ¿Qué impacto tiene la otra persona de decir, ok, yo entré a la taquería pensando en conocer a una persona y la veo y digo como de, ay, pues vamos a conocer, yo vengo con otro mood y veo que ella cambia totalmente de actitud conmigo? Y aparte no sabes ni siquiera por qué al principio, Claro, no tienes idea. entonces, ahora del otro lado, cuando yo soy la persona que recibe ese prejuicio, ¿qué es, o sea, qué impacto puede tener en este hombre, por ejemplo, que recibió ese tipo de trato, de concepto? Me gustaría saber porque evidentemente es mucho de los comentarios que nos hacen, ¿no? Sí, que ojalá tenga un campo de autoestima alto, también como para poder decir, el tema de estatura no es un tema en mi vida, que esté bien parado, y sí pudo notar el tema de, hola, la cara 33, ¿no? Y eso, claro, que se percibe, todo lo que decíamos del comportamiento kinésico, ¿no? Claro que nos damos cuenta, pero sí pudo haber dicho, sí, siempre los fantasmas de toda la vida, ser chaparro, tener un color, y se abren las inseguridades que tiene cada ser humano y que todos tenemos huequitos, todos tenemos faltas y se nos pueden abrir con una sola propuesta de prejuicio. Claro. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como en esta hilación de cadenas significantes que de una nos vamos a la otra, ¿no? Claro, qué importante. A ver, les cuento y les comparto este testimonio de Juan Hernández Ruiz. Ayer iba en el transporte público escuchando música en audífonos suaves y un joven entró, subió, escuchando narcocorridos. Le pregunté, ¿no traes audífonos? Y él me contestó, ¿entonces no te gusta esta música? Lo cual dije, no, porque pues es porque la traes alta y la traes en tu teléfono. Y ahora que me lo cuestiono, ¿creen que sí fue prejuicioso de mi parte? Él nos hace esta pregunta, Juan Hernández. Pues ¿cómo saberlo? Más bien esa es una respuesta no tuya, ser. ¿no? Claro, pero es interesante. Puede ser lo que él pensó. Claro. Porque de alguna manera, si le molestaba el ruido tan alto, la música en un espacio cerrado, claro. Bueno, pues sí. Puede ser eso. Puede ser de que te afecte Regresando al de oído. este corte, lo volvemos a platicar. Sí, Vámonos a un corte en un momentito, regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. El contagio de los prejuicios hace creer muchas veces en la dificultad de las cosas que no tienen nada de difíciles. Pío Baroja, escritor español. Ya estamos de regreso y les dejé con la polémica a nuestros invitados del día de hoy con el comentario que nos hizo Juan Hernández Ruiz. Ahorita lo retomamos. Pero antes de empezar, yo quiero decirles, no sé si conozcan, que por supuesto sí, porque la gente que nos ve, Cris, pues son personas que nos aman y que seguro ven el programa desde hace muchos años y saben que el teléfono y el centro de contacto con la audiencia siempre está disponible para ustedes en el 55 51 66 40 00. La verdad es que son adorados, los vemos cuando entramos Cris y yo al programa y son personas fabulosas las que están en el CAT y pues están disponibles para ustedes porque ellos nos comparten todas sus llamadas y también es una cercanía que nos fascina tener con ustedes y pues que siempre está disponible. Así que no duden también en marcarnos y pues yo estaré al pendiente de sus llamadas. Y también invitarles al día de mañana. Diálogos en Confianza toda la semana tiene temas súper interesantes. Ya saben que cada día tiene una temática en específico, pero particularmente el jueves me encanta porque son temas que nos tenemos que cuestionar como sociedad, que pocas veces lo hacemos. Y el día de mañana vamos a hablar sobre nuestro patrimonio natural como país. La realidad es que México es muy diverso, es vasto, es rico en climas, animales, ecosistemas. Y vamos a hablar de cómo se protegen, cómo se cuidan, cuáles son. No se lo pierdan, mañana también voy a estar acompañándoles en Jueves de Sociedad.
Y les comparto este comentario ahora sí, hablando del de Juan Hernández, que fue el que les compartí previo a nuestra pausa. El prejuicio es valorar que no conoces con un catálogo y es lo primero que ves. Automáticamente lo ves y ya lo pones en una parte del catálogo que tienes preestablecido y que creaste desde que eres pequeño. Nos dice Fred Kai a través de Facebook. Los comentarios también en YouTube. Dice Salvador Valencia. Difiero algunos de los comentarios. Yo creo que en algún momento cuando veo grupos de jóvenes en la calle, juntos en la esquina, nunca me fijo de qué color de piel son. Se están subiendo mucho al barco del racismo. Y aquí es muy interesante porque Alfonso y algunas personas han comentado que normalmente no hay que es algo en México que no sucede, lo del tema del racismo. Yo se los digo porque es un comentario que se están haciendo en YouTube y me encantaría que en algún momento lo retomaran, porque es verdad que es un tema en nuestro país y quiero hacer como un comentario que habían mencionado previamente. En el complejo cultural de Los Pinos, no sé si sepan, pero hay una exposición interactiva que habla sobre racismo en México, en nuestros cuerpos, a nuestros mundos, y está colaborando Semilleros Creativos. Les invito a que vayan, porque la verdad, esto de la raza, esto de los prejuicios, que ustedes han hecho comentarios en redes de que no existe el tema de racismo en México, me encantaría que asistieran a esa exposición, porque hay mucho que nos deja... Oye, no hay tema de racismo en México y las personas... que tienen color de piel muy oscura, ¿no? Y que vienen justo de descendencia africana en México, que hay muchísimos en Veracruz y toda esa zona, no los vemos. Claro, de verdad me encantaría que ya se los dejaremos la información en redes de diálogos para que asistan a esa exposición, porque es una conversación y otro programa, Cris, que seguro en algún momento tendremos que tener. Este comentario anónimo que nos hacen en YouTube. En días pasados fui con un médico especialista a que me diera una cotización, pero él tenía un tatuaje. No me inspiró confianza. Ya no regresé. Nos comenta esto a través de YouTube. ¿Qué diferencia hay entre prejuicio y estigma? Ahorita lo vamos a responder Eriale Sandoval. En ocasiones esta sociedad, lo he visto en el trabajo, no le hablo porque parece que está así. Definitivamente está bien no mezclarse con todo el mundo, no a todos les caemos bien, pero está mal cuando lo hacemos a través de estos prejuicios. Nancy Ramírez dice, muy buen tema. Hay personas que critican incluso la clase social, color de piel, si tienes dinero o no, por la escuela en la que estudias, sea pública o privada, cuánto te cobran, cómo te vistes, qué auto traes, si tienes o no tienes, si tienes profesión o no, si te casaste o no. Realmente es un tema muy complejo porque son muchas aristas. Nos dice Nancy Ramírez, enlistaste algunas de las que ya se han mencionado aquí, pero pues seguro seguiremos hablando. Antes de compartir y de responder la pregunta que nos hacía Eri Sandoval de la diferencia entre prejuicio y estigma, me encantaría que nos acompañaran a ver la entrevista que le hicimos a Jacobo Dayan. Él es director del Centro Universitario Cultural de Tlatelolco y me parece muy importante que lo escuchemos previo a seguir la conversación y hacer esta diferencia entre prejuicio y estigma. Vamos a verlo y regresamos ahorita al panel. Los prejuicios están sustentados en estereotipos, son ideas preconcebidas, siempre incompletas, que acaban generando una percepción sobre colectivos, individuos, situaciones. Muy frecuentemente generan negación de oportunidades, negación de derechos, lo que se entiende como la discriminación, que es la negación de oportunidades o derechos, e incluso pueden llegar a la violencia. Y esta negación de derechos puede ser institucional o social. Las consecuencias que se tienen en una sociedad con altos niveles de prejuicio, estereotipo, es decir, con altos niveles de discriminación, es la marginación de ciertos colectivos. En México podemos pensar claramente en los pueblos indígenas, que han sido discriminados históricamente, pero no nada más ellos, es decir, la población migrante, la población calle, la población LGBT, es decir, son muchos los colectivos sobre los cuales se tienen estas ideas que los marginaliza, les niega oportunidades, les niega derechos. La salida es una salida nada fácil, tiene que ver con la educación, y la otra con la revisión profunda de cómo se reproducen estos estereotipos en los medios masivos de comunicación, en las campañas publicitarias, en el lenguaje mismo, es decir, en nuestro lenguaje está incorporado
el prejuicio, por ejemplo, cuando hablamos de los pueblos indígenas, de la población afro, es decir, siempre hay el prejuicio o el estereotipo metido en el lenguaje. Y la otra, que también es sumamente importante, tiene que ver con conocer a esto. Es decir, cuando uno conoce, convive con con las personas a las cuales tenemos, porque todo mundo tenemos prejuicios, estereotipos, no necesariamente todo mundo discriminamos, es decir, ahí hay un brinco. Ser consciente de esto ayuda a la reducción de la discriminación, de la violencia, y la convivencia con estos colectivos también ayuda a ir eliminando estas ideas preconcebidas siempre incompletas. Bueno, pues muy importante escuchar todas estas voces que nos van dando pues luz en lo que estamos justamente platicando. Y Ani nos dejó como de tarea la respuesta, ¿cuál es la diferencia entre prejuicio y estigma? ¿Alguno de ustedes la quiere responder? Yo creo Adelante. que más que una diferencia van ligadas, que lo comentábamos un poco fuera del aire, van muy ligadas, pero sí me parece que el prejuicio devino en primera instancia. Tuvimos ese prejuicio, ya sea por la vía intergeneracional, un estereotipo derivado de algún lugar, y entonces generamos un estigma. Pero algunos estigmas se quedan funcionando en la cultura y a su vez a las siguientes generaciones van a generar otros prejuicios. Entonces es como un circuito, me parece que es un circuito la dinámica prejuicio-estigma. ¿No? ¿Alguien más quiere agregar algo de estigma? Yo creería que los estigmas al final del camino vienen siendo el resultado de un marcaje continuo. Sí. Y entonces en los estigmas, si en un prejuicio es difícil cuestionarlo, bueno, un estigma me parece que ya está dado por hecho y bueno, hasta, ¿no? Como que sellado, ley de la gravedad, ¿no? Sí. Entonces me parece que puede llegar a ser ¿Nos puedes todavía poner más ejemplo grave. de un estigma? Y un así como... Sí, mira, yo creería que un estigma, híjole, en nuestros pueblos indígenas me parece que es una cultura que está estigmatizada, es decir, está clasificada en un lugar y que ya ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Y además hasta lo tenemos invisibilizado en la cultura, no lo miramos, ni siquiera nos lo cuestionamos. Un prejuicio, de alguna manera pondré lo de género. Aún nos damos oportunidad de visibilizarlo, de cuestionarlo, de tenerlo como un poquito más palpable, pero en los estigmas no. Quizá incluso pienso que es un tema que nos tenemos en deuda como sociedad, ¿no? Y que sí tendríamos que estar mirando y diciendo, ahí está, ¿no? Sí, un estigma que lo veo con frecuencia es el hecho de ir a terapia. Estamos estigmatizados y de que vamos a ser señalados como que tiene algo, está medio chiflis, está medio loquillo. Las enfermedades mentales están muy estigmatizadas y ya no iremos a cosas más serias como trastorno y eso. Simplemente el padecer ansiedad, el padecer depresión, procuramos guardarlo así en familia, no comentarlo, me quedo callada, no platico que estoy yendo a terapia, porque voy a ser mal vista ante la sociedad. Es un prejuicio social importante. Claro. Okay. Un ejemplo también creo que puede ser de prejuicio y estigma, ya que estábamos trayendo el tema indígena, el prejuicio es, tenemos que pensar a la comunidad indígena ataviada con dinámica de hacer alguna manualidad, de aparecer en colores. Y si no existe la dinámica de indigenismo, ¿no? Eso lo dice mucho Mardonio Carballo, un gran luchador en esta dinámica por la visibilidad indígena y las distintas lenguas. Y nos va contando, es que esperamos verles ataviados con esto. Y entonces viene un estigma de si no los vemos vestidos así, entonces son un montón de apelativos que no quiero utilizar porque estamos intentando desmontar prejuicios, ¿no? Sí, claro, pero es cierto. O sea, entonces el estigma es algo que damos, que está, como dices, como marcado, como con hierro, perdón, ¿decías? Sí, por sentado. Por sentado, algo que está por sentado. Y el prejuicio es algo que sí nos cuestionamos ahora.
Esto que estás diciendo, lo que ustedes están comentando de los pueblos indígenas, también se está empezando a cuestionar, entonces los estigmas también se pueden romper. Claro, yo creo que también los estigmas se pueden romper, pero es al paso de la historia. Para que haya movimientos sociales, se considera que se necesitan por lo menos 4 generaciones para que estos movimientos se vean. Lo que se estaba viendo es que, por ejemplo, para que haya una paridad de género, al ritmo que vamos mundialmente, estaríamos esperando que pasen 300 años. Exacto. ¿No? Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿No? Entonces los movimientos sociales y culturales tardan tiempo, un poco por lo que Jorge mencionaba hace rato, viene transgeneracionalmente, ¿no? E ir cuestionando, cuesta trabajo, es poco a poco. Sería interesante saber desde cuándo se está contando. O sea, ¿cuántos años ya llevamos? Porque si hoy son 300, híjole. Fuerte, o sea, ¿no? ¿cuántos llevamos? También habría que contarlos, ¿no? Pero, bueno, sí, adelante. Hay un elemento bien importante que también los juicios y prejuicios que tenemos en las disciplinas, incluso luego a veces yo pienso mucho la dinámica del médico, porque bueno, yo soy tanatólogo y trabajo en tanatología y hacemos mucha intervención hospitalaria y en distintos lugares y vemos una gran cantidad de juicios en torno a lo que es un paciente donde vemos cuerpos, se nos olvida que es todo un ser humano y hay que preguntarle qué está sintiendo. Por otro lado, alguna vez en alguna formación psicoanalítica, que también tengo la formación en psicoanálisis, alguna persona decía, es que realmente se salió el tema de lo LGBT o la homosexualidad salió del DSM-5, que es la que dictamina desde el mundo norteamericano, dictamina cuáles deben ser las patologías, etcétera, ¿no? Y decía, por la lucha social de Stonewall y lo que hubo en movimientos en Estados Unidos, es que entonces decayó y entonces quitaba la posibilidad de lo político, cuando lo político está inserto dentro de nuestra vida para gestar estos cambios que tenemos que hacer desmontajes, luchas, yo sí diría, sociales y en nuestras disciplinas también interrogarnos constantemente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué pensamos por eso que decimos LGBTI+? Que bueno, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es quitarle tanta taxonomía y tanto apellido, pero también eso es todo un tema para varios programas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Entonces, pero es cierto, se nos olvida, o sea, digamos que políticamente se plantea, pero se nos olvida que atrás de cualquier tipo de política estamos los seres humanos, ¿no? Exacto. Y entonces se plantea de manera política y bueno, tú puedes acudir a las leyes para defenderte por cualquier prejuicio que se esté haciendo, pero es que socialmente todavía no permea, ¿no? O sea, por eso yo creo que el cambio es tan lento, de y además tantos porque años. hay leyes que todavía no contemplan el cambio. Las leyes se generaron después de la lucha social. Y entonces tenemos que insistir ahí donde no hay ley. ¿No? Como esto que decía de los médicos y las médicas. El tema de cuando ven a una persona y solo veo ojos, lenguas, dientes y no le pregunto qué está pensando, si estás teniendo bruxismo, por ejemplo, un odontólogo, yo creo que tendría que preguntarle también qué ansiedad tenemos, ¿no? Para estar bruxando, ¿no? O distintas cuestiones, hasta dinámica de género, de práctica sexual, si está teniendo vida sexual activa, si la está disfrutando, que luego eso genera cosas porque no hay una producción de serotonina, bla, 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 y hasta ahí a nivel neurológico es bien importante, porque hasta puede generar dinámica depresiva, por ejemplo. Claro, importantísimo. Ahora también creo que es bien importante no generalizar. Voy a defender a los doctores y a las doctoras, pero no, o sea, no todos son así. Pero bueno, es que defiendo porque una de mis hijas es doctora. Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Jessica. Ella nos cuenta cómo ha enfrentado los prejuicios y qué hace para evitar que afecten en su propia vida. Vamos a ver qué nos dice. Yo viví prejuicios por el hecho de irme a vivir sola, independientemente, sin pareja, sola. Y también he recibido comentarios acerca de mi vestimenta, que es de estilo mexicano. Hace 4 años, 5 años más o menos, necesitaba un espacio para hacer mi tesis. Entonces decidí independizarme, compartir departamento con una amiga y pues dejé mi casa.
Entonces los vecinos, la familia cercana preguntaban a mis papás que por qué yo ya no estaba por la colonia, ya no me veían en el mercado ni con ellos tanto. Y pues lo primero que decían es que se fue a vivir sola. Ah, de seguro se fue con su novio. Ah, ya se juntó, ya se fue. Ay, no, de seguro anda en la pura fiesta. Anda, no deberías de ir por ella porque quién sabe qué está haciendo. Se da la situación por hecha, no conociendo el contexto del por qué pasó o por qué busqué esa alternativa. Me hicieron sentir como que una mujer no tiene el derecho a buscar un espacio propio si no es que hasta que se casa. A mí me gusta mucho vestirme como mexicano, con cosas mexicanas, bordados, rebozos, guaraches, aretes. Y pues incluso en mi examen profesional ocupé un traje típico de la Huasteca Potosina porque mis raíces de parte de mi papá son ellas. Y mucha gente me decía que esto no era saber vestir, que tenía que ir de traje, ¿no? Porque no era 15 de septiembre para que yo me disfrazara de mexicana. Me hicieron sentir que no pertenecía al lugar, porque estaba portando un disfraz y no estaba portando algo formal, ¿no? Que encajara dentro de la etiqueta que pedía. Incluso al decirme que estoy haciendo apropiación cultural, que no merezco vestirme así, que no me veo bien así. He aprendido a vivir con esos comentarios, no normalizarlos, pero sí he aprendido a vivir con ello y pues que no afecten mi manera de vestir, que no repercutan, ¿no? en eso. Incluso yo me siento muy orgullosa de mi examen profesional haber vestido así e incluso el día de mi boda también va a ser un traje típico de la Huasteca Potosina. Muchísimas gracias y de veras muchos de los comentarios que ella hizo nos brincaron, ¿no? O sea, como apropiación cultural, cuando aparte, bueno, pues si eres mexicana, si naciste aquí, ¿qué no tienes derecho a vestirte con cualquier forma de vestido que sea parte de nuestras tradiciones? Pero aparte también la forma en la que dicen es un disfraz. Es un disfraz. O sea, eso me choqueó durísimo. ¿Cómo va a ser un disfraz? O sea, esa forma de vestir no es un disfraz. No es una identidad. Es una identidad, ¿no? ¿Y por qué va a ser una apropiación cultural? O sea, fíjense todos los prejuicios que ella nos comenta en una cápsula tan corta, ¿no? Corta. Sí, sí, un montón de prejuicios y además con la dinámica tatuajes y decíamos también, ¿por qué la mujer no puede vivir sola? ¿Por qué no puede estar con sus roomies? ¿Por qué no puede compartir? Como si ella no fuera capaz y que la puedan señalar de los hombres no te van a respetar, comentábamos con Cris, ¿no? Y la verdad es que todos esos son prejuicios y solamente la vida es la que está cursando. Hay que hacerle caso a la vida, ¿no? Y así como está, y entonces creo que sí puede venir un desmontaje de prejuicios y la verdad, siempre el sistema va a insistir sobre nosotros, ya que por ahí en algún momento lo comentabas, Cris, con el ama de casa, que asume ese lugar porque lo quiere, para su vida está bien, no importa que el sistema llegue y esté incidiendo, claro que incide, hasta por cómo me muevo, cómo digo, cómo hablo, está insistiendo, pero también poder desmontarlo cada rato, pero si decidí que esto es mi vida, ay, claro que bienvenido. Sí. Yo estoy asumida como esta chica, ¿no? Yo asumo esto y que lo problematice como los tesis, ¿no? Ya, con eso ya decimos, esta chica está desmontando una gran cantidad de cosas. Claro, y esto que dices de la forma de vestir y la historia, ¿no? También en algún momento decías, es importante voltear a la historia. En el siglo XVI los hombres eran los que usaban tacones, ¿no? Entonces, ahora vemos a un hombre con tacones y nos asombra y nos brinca y no estamos de acuerdo. En el siglo XVI las mujeres éramos las que no los usábamos. Yo no sé en qué momento fue el cambio, pero muy mal, muy mal. Regresemos. La peluca de Kant. Sí, la ¿no? peluca. Sí, los caireles. Hoy nos parecería raro ver ahí el empelucado. Bueno, todavía lo hacen en Inglaterra. Claro. ¿No? En los juicios, los juicios orales. Sí. Exacto. Y el entalcado y todo esto que dirías, bueno, ¿qué función tiene? Bueno, tiene también su función en esa particularidad identitaria para no entrar en la dinámica prejuicios, ¿no? Así está. Hay alguien que está convencida de andar con la burka pensando en culturas
que a lo mejor las pensamos más lejanas, pero convivimos con ellas y salimos a la calle, ¿no? Sí vemos burkas en México, y si alguien lo tiene, también no podemos salir de manera inmediata. Sí, a los que somos luchadores de género y demás, no podemos salir de manera inmediata con el tema de burka, no. Yo creo que no, pero este programa, o sea, sí no podemos salir, o sea, no podemos violentar a alguien de esa manera, pero sí invitar a la reflexión. Sí, claro. ¿No? O sea, sí invitar a la reflexión, porque la pregunta sería, y que tengas realmente argumentos y convencimientos de por qué quieres usar la burka, ¿no? Sí. Saber de dónde viene, hacer una historia y después decidir, y tienes todo el derecho de decidir eso y lo que quieras, pero con conocimiento de causa, creo, Sí. ¿no? Claro. Es un tema de confianza, de decir, bueno, yo quiero traer la burka, o quiero traer el rebozo, o quiero traerlo porque me gusta, porque me siento cómoda. Pues tener la confianza consigo mismo de que lo que importa es lo que tú cómo te sientes, no si vas a ser criticado o si va a haber prejuicios o las creencias que tienen los demás, sino realmente el convencimiento de cómo me siento importantísimo. Y bueno, yo creo que una de las reflexiones que tenemos que hacer, y ahorita regresando del corte la haremos, es, bueno, si me doy cuenta después de este programa que yo tengo prejuicios o que soy víctima del prejuicio de alguien más, ¿qué puedo hacer? De esto se los dejo para la siguiente sección. Totalmente. Y mi Ani. Hasta por la profesión te critican. Lo mejor es no hacerlo, nos dice Nancy Ramírez Padilla. Fue su conclusión que me parece maravillosa. ¡Por todo! Neri Quintero dice, todo se aprende desde la infancia. Somos esponjas y así como se aprende el idioma, se aprende las buenas y las malas costumbres y prejuicios. Una vez que crecemos y tomamos conciencia de la vida, es preguntarse sobre lo aprendido, desaprender, cambiar poco a poco con información adquirida por medio de ayuda profesional, lecturas o programas como Diálogos en Confianza. Es bueno cuestionarse y querer cambiar para mejorar como persona. Neri, cerramos este bloque con tu comentario que me parece fabuloso y regresamos para contestar lo que decía Cris. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Leonardo da Vinci, pintor e inventor del Renacimiento italiano. El prejuicio, yo creo que también tiene que ver con no relacionarte con el entorno, con no comprenderlo en su cabalidad, en su totalidad. Fundamentalmente tuvo que ver con mi historia o con mi imaginario. En general vivimos en culturas, en esto que decíamos de los tatuajes, vivimos en una cultura que nos dijo, sí, los tatuajes son de delincuentes, son de carceleros, tú no te vayas a poner nunca esa porquería, vas a parecer delincuente. Y si crecemos en este entorno, entonces tengo un juicio preliminar. Por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación en el 2018 del CONAPRED nos comparte que el 64% de la población considera que es un buen dato ver a unos jóvenes reunidos en una esquina para llamar a la policía. Híjole, sí, caray. ¿De qué nos habla esto? De un prejuicio. Esto que llamamos intuición, pero es conocimiento. Toda intuición es conocimiento, donde dices, ahí hay un foco rojo, acá hay otro foco rojo, acá hay otro foco rojo. Ya aprendemos a leer a nuestra sociedad. Eso es saber, no es prejuicio, es una intuición. Y yo lo llamaría más una intuición que un prejuicio positivo, Cris. Si estamos hablando de que los prejuicios son construcciones colectivas que se han dado previamente, estas pueden ser tanto en positivo como en negativo. Sí, desde luego, caes en una actitud de superioridad, de que estás viendo a los demás inferiores a ti. Y eso se aprende en casa, eso se aprende en la familia o donde estemos viviendo. El estereotipo, además, hay que decir, a veces surge de manera intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de 3, 4 generaciones atrás, ¿no? Desde los tatarabuelos, bisabuelos o incluso antes, los chosnos, ¿no? Esta circunstancia nos fue heredada. Viene aplicándose, por ejemplo, en que estamos observando y estamos criticando a la persona, cómo se viste, qué tiene, qué no tiene, dónde vive. Entonces ahí empezamos a hacer categorías. Cuando yo
no pertenezco a algo que yo considero que tiene más valor que la colonia donde yo vivo o que el celular que yo traigo, que va a ser menos, y entonces eso me va a limitar y me va a hacer sentirme que valgo menos. ¿En algún momento has pensado que las personas con ciertas características, raciales o de clase, cometen más delitos o que mujeres u hombres son mejores automovilistas? Ambos son ejemplos de prejuicios, creencias predeterminadas sobre una persona, objeto o situación. Se presentan de manera automática e inconsciente, condicionadas por la forma de actuar ante diferentes situaciones. Suponer cómo es una persona por su género, raza, nacionalidad u orientación sexual implica sentimientos y actitudes negativas. Ya sea por presión social o por una mayor sensibilidad y empatía, la mayoría coincide en que prejuzgar no es correcto y se debe hacer un esfuerzo para superar los prejuicios. Para liberarse de ellos es recomendable evitar conclusiones anticipadas. Si te surge una opinión negativa sobre algo o alguien, recuerda que puedes estar equivocado. No generalices. Cuando se hace esto, estamos prejuzgando con base en experiencias pasadas. Si tienes dudas, pregunta antes de presuponer. Conoce a las personas o vive las situaciones para llegar a conclusiones propias. Si tienes dudas o necesitas apoyo, en el Consejo Ciudadano ofrecemos atención psicológica en la línea de seguridad y chat de confianza 55 55 33 55 33, gratis, confidencial, 24/7 desde la Ciudad de México para todo el país. Bueno, pues muchísimas gracias siempre al Consejo Ciudadano. Es importante saber que es pues una herramienta que tenemos a la mano cuando necesitamos ayuda. Y como dijimos antes de irnos al corte, bueno, en este momento vamos a empezar a responder algunas de las dudas que tiene el público, que ha preguntado mucho. ¿Qué podemos hacer si nos hemos sentido juzgados, señalados o discriminados? ¿Qué podemos hacer, Esther? Yo creo que de entrada, Cristina, hay que reconocer que esto es parte que a todos nos ocurre, ¿no? Esta es una situación por la que todos pasamos en algún momento. Vamos siendo víctimas de los prejuicios porque al tiempo también los vamos ejerciendo, ¿no? Reconocer que es parte de una comunidad no quiere decir que lo avalemos y lo continuemos realizando, pero que sepamos que no somos las únicas personas a las que nos suceden. Importantísimo. ¿Qué podemos hacer? Sí, pues ¿Qué puedes decir? Yo ahondaría en lo que dice Esther, en el sentido de que tomemos en cuenta de que vivimos en sociedad, de que es algo que está ocurriendo actualmente, es algo que no podemos cambiar de la noche a la mañana. Se va a llevar tiempo, pero nosotros podemos hacer el cambio nosotros mismos para que no nos afecte a nosotros, tomar conciencia de cuando lo estamos haciendo. Creo que es algo bien importante, que nos demos cuenta cuando lo estamos haciendo, que profundicemos en el pensamiento, qué tan racional es o si simplemente estoy repitiendo lo que aprendí y buscar el cambio. Yo creo que modificar es algo bien importante, que si nos estamos dando cuenta de que no nos gusta que nos lo hagan, pues entonces ser un poco empáticos con los demás y tampoco hacerlo. Tampoco hacerlo, porque de entrada nos dañamos nosotros mismos, de entrada. Así es. Y eso creemos que no nos damos cuenta de que nos está haciendo daño a nosotros. Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario a eso. Por ejemplo, pero ¿cómo le hago para pues ayudarme en la autoestima si yo he sido señalado por una y mil razones diferentes? Sí, me parece que es importante también qué hacemos con cada una de las palabras que han llegado como un elemento de prejuicio para nuestra vida en general. Por ejemplo, la comunidad queer, ¿no? Precisamente utilizó esa palabra queer, marica, ¿no? Si la podemos manejar así, para apropiársela y decir, entonces es esto. Lo mismo pasó con el triángulo rosa nazi dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Para decir, bueno, esto es lo que nos pasó. Ahora, no se trata de abanderarlas, me parece, no es la única vía. Esa es la que hizo la población queer, o el militante más bien, y la militante queer. Sino, también podemos decir, escuchar bien qué me están diciendo moreno,
güera, decíamos que también el tema de, hey, güerita, ¿a dónde vas? También ese es un tema, hey, tú, amarillo, ¿no? Que algunos somos medio amarillos, no tenemos ese tema, porque hay tantísimos colores en nuestro país. Porque, claro, lo podemos poner en la dinámica afro, que pues ni la damos por asumida en México, ¿no? Pero sí existe. La afrodescendencia, exacto, mexicana. Y, por otro lado, estamos con tantos tonos de piel y tanto, hasta no me gusta la palabra mestizaje por lo mismo de que es racialidad, volver a la racialidad. Pero ¿qué podemos hacer? Tomar esa palabra, desmenuzarla un poco, decir, ¿qué me quiso decir? ¿Qué entendí yo por la palabra? ¿Qué me afectó? ¿Qué me dolió? ¿Y qué entiende la cultura? A lo mejor le puedo ir a preguntar, oye, ¿tú qué entiendes por tal y tal y tal? Que lo escuché en tal cosa, porque a veces se lo dijeron un otro y me dolió a mí. A veces lo escuché en la red social y me dolió a mí. A veces se lo dijeron a un artista, a una persona pública y a mí me llegó completamente. Entonces podemos desmontarla a través de la conversación social para también hacer comunidad y desmontaje comunitario. Estaba pensando en si preguntarnos si aquel señalamiento, aquel prejuicio que ha caído sobre nosotros, lo podemos estar cuestionando, pensando en si eso es una percepción del mundo o si solamente es la percepción de esa persona en particular que la hizo respecto a mí, ¿no? Pensé mucho en el testimonio de esta chica que decía los efectos que tuvo en su vida tras haber tomado la decisión de vivir sola, ¿no? Jessica. No solamente fueron efectos en su familia, en sus amigas, amigos, ¿no? Sino también en lo social y cultural. O sea, me parece que los efectos pueden ser avasalladores y hay que cuestionarnos y creo que sí acudir a ayuda, ¿no? O sea, creo que acudir a lugares en donde puedan ayudarnos a cuestionar si estos efectos que está teniendo los prejuicios en nosotros son así o podemos hacer algo y podemos cuestionarlos y podemos tomarlos desde otro lugar. No es fácil. Esther, en esa palabra que mencionas de línea de acción o qué podemos hacer, les comparto esta anécdota muy rápida, en donde están dos amigos platicando y ella le dice, ay, es que me encantaría trabajar en donde tú estás, que no sé qué, me parece una gran opción. Y él le responde, estaría increíble que estuvieras ahí, una niña muy talentosa, porque necesitamos personas de tu tono de piel más en la oficina. Y ella le respondió, escúchate, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Escúchate lo que estás diciendo, porque es tonto lo que... O sea, ella un poco en el tono risa, porque son amigos muy cercanos, pero dijo, escúchate lo que estás diciendo porque suenas tonto. O sea, qué buena invitación. le dice, de verdad, por favor, evita ese tipo de comentarios porque de verdad das pena. Y como que él un poco lo sacó de pues no sé, supongo de balance. Sí. Y evitó ese tipo de comentarios, dijo, te pido una disculpa y continuó la conversación. Y no sé si tal vez ese línea de acción, digo, esa fue una respuesta entre amigos o cordial. Evidentemente me imagino que cuando recibimos todo, como dicen, un prejuicio, ¿cómo accionar? ¿Es importante hacerlo, no hacerlo? ¿Es importante visibilizar que ese comentario ha sido despectivo o ese comentario ha sido claramente o una acción hecha por prejuicio de lo que acabas de hacer o lo que me dijiste de mi música? No fue de la forma que tú crees, es un prejuicio, no sé. Claro, yo pienso que sí, vamos teniendo claro justo lo que hemos estado ahorita platicando en el programa de qué son los prejuicios y tenemos claro que es un pensamiento que es rápido, no premeditado, que ya se ha instaurado previamente. Creo que sí un poco, cuando yo recibo un prejuicio me pregunto, ¿la otra persona estará realmente consciente de lo que está diciendo? Claro. Exacto. Claro. O no, como un poco dejar tantita duda, ¿no? Pienso para invitar a la reflexión, ¿no? Un poco Exacto. Lo que hizo el testimonio, bueno, lo que Anaí nos platicó que me parece muy bueno, genial. Ahora, la pregunta sería el que escuchó en su trabajo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué fue lo que escuchó él en el trabajo para él repetir algo así? O qué cargo tenía. O qué cargo tiene él y si en el ambiente se comentó que eso se necesitaba, ¿no? Claro.
Y yo creo que algo que hay que tener también mucho cuidado es todas estas cosas que ahora estamos cayendo también del otro lado, ¿no? Esas obligaciones para que nadie crea que soy prejuicioso, entonces ahora hay que incluir absolutamente todo, en todos los lugares, en todas las formas, de todas las maneras, ¿no? Y entonces estamos viendo esto que comentábamos, actrices y actores que están siendo, contratados simplemente por cómo se ven, o simplemente por su género, o simplemente por su raza, ¿no? Para cumplir con la cuota de equidad, con la cuota de igualdad, claro. Y para no ser como calificado en una empresa, en algún lugar, como prejuicioso. Sí. Eso me parece que es grave, ¿no? Pero bueno, piénsenlo. Y ahorita, regresando de esta entrevista, me dicen, vamos a ver la entrevista de Gloria María Abarca. Ella nos va a explicar cómo ser compasivos, porque creo que es uno de los elementos importantes para dejar de hacer prejuicios. Acompaña. Los prejuicios son etiquetas que se ponen y a veces delimitan justo el permitirnos ver a las otras personas, sentirlas y acercarnos a ellas. La comunicación no violenta, que es una propuesta que hace Marshall Rosenberg, nos dice que es importante hacer una conexión, ¿no? Una conexión primero contigo, para que tú mismo o tú misma conectes con esta humanidad en la que estamos aprendiendo y en la que nos estamos desarrollando para ver la humanidad del otro ser, ¿no? Compasión viene de la palabra de conexión con el corazón, con el otro, porque a veces lo que pasa es que, por ejemplo, la violencia lo que hace es deshumanizarnos y poner etiquetas y alejarnos. Entonces, quitar los prejuicios es volver a conectarnos con nosotros, conectar con los seres humanos que están ahí y las posibilidades humanas de transformación. Entonces, justo los prejuicios no te lo permiten. Entonces, no es que sean malos, sino es como una barrera, es una etiqueta que te limita, y la invitación de este programa creo que es muy clara. Es cómo podemos quitar esta etiqueta para ver, ¿no? Ampliamos nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón, que significa la posibilidad de ver las necesidades del otro con un acompañamiento de estrategias donde podamos encontrarnos. Podemos pensar muy diferente, sí, pero cómo puedo yo validar también las necesidades del otro ser humano que también está ahí expresando justo el que es necesario escucharlo. Entonces creo que eso nos ayuda mucho con esta propuesta de Marshall Rosenberg de la compasión, como esta parte de todos tenemos situaciones o necesidades complejas que lo que podemos hacer es como humanidad acompañarnos, ¿no? Pues muchas gracias por los comentarios que mencionaba. Definitivamente creo que ayuda a deslumbrar un poco lo que estábamos ya mencionando previamente en el programa. Y quiero agregar este comentario de Luis González. Él dice a través de llamadas, desafortunadamente, lo aceptamos o no, todas las personas tenemos prejuicios. Incluso muchas veces sin conocer a una persona ya se le está prejuiciando, ya sea por su vestimenta, la forma en la que se expresa, sus gustos de género, entre otras. Es indispensable en los hogares que se eduque sin prejuicios, ya que sin ellos nuestra salud mental podría ser muy distinta a la que tenemos actualmente. Eso nos deja a través de llamadas Luis González. Les comparto también esta de José Roberto Vázquez, que dice: común que cuando vas a alguna fiesta o reunión se llegan a conocer personas y te barren con la mirada. Además te preguntan a qué te dedicas o qué estudiaste o tratan en una competencia para saber socialmente quién es mejor o quién es más exitoso, en este afán de hacerte sentir menos. Jesús Espino dice, respecto al prejuicio, que es la pregunta que ya les había hecho Cris, un poco de qué pasa si yo recibo prejuicio, qué tengo que hacer, cuál es la línea de acción, etcétera. Jesús Espino voltea la pregunta y me parece muy interesante. Respecto al prejuicio, si solo se queda en un pensamiento y no se expresa, ¿es considerado como tal? ¿Alguien me podría apoyar en algún ejercicio o mecánica para empezar a dejar de ser así? Porque los tengo constantemente y automáticamente. Saludos, nos dice José Espino. Interesante también porque ya se dio cuenta, ¿no? Sí, de que sí los tiene y que todos lo tenemos. Y de hecho, me parece que los prejuicios nacieron primero en un diálogo con uno mismo. Uno está hablando y una está hablando consigo misma todo el tiempo. El prejuicio nació ahí y más que decir en una dinámica, a lo mejor donde tienes que decir, por favor, de pensar en esto, más bien es lo mismo, desmontarlo en el sentido que yo comentaba, ya me lo dijeron o ya lo dije, también por qué dije eso. Él ya se está dando cuenta
¿no? Y está teniendo una gran oportunidad para relacionarse con esto. Y también creo que sí podemos prevenir algunas cosas en nuestras generaciones primeras para que no generen también prejuicios. Uno de los prejuicios, yo creo, más grandes que generamos luego es con nuestros pequeñines. Pensamos que nuestros chiquitos y nuestras chiquitas son adultitos. Y entonces, como vemos un ser humano entero, que claro que lo es, por supuesto, es un ser humano entero, pero no es un adulto. Y entonces le hablamos como si fuera un adulto, le empezamos a explicar todas estas cuestiones que entendemos como adultos, con nuestra cognición adulta, con nuestras experiencias de vida adulta y el transcurso por la vida, y les hablamos desde ese lugar. Y bueno, les podemos hablar desde un lugar no caricaturizado, no un mundo de color de rosa, porque eso también ha sido una construcción social a lo largo del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Pero sí podemos darle una justeza a decir, él solo tiene este tránsito de vida, él no va a tener esa respuesta que yo le estoy pidiendo. Y por ahí le doy encargos que a veces se quedan a nivel inconsciente y que se quedan para mucho tiempo en la vida y van a estar peleando con aquello mucho rato, tratando de desmontar quién me dio, quién me regaló ese prejuicio. Yo creo que no existe nadie que no deba de hacerlo, ¿no? En este momento, Jorge, hasta ahorita. O sea, yo creo que todos los que estamos viendo el programa, todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, tenemos que hacer ese alto y hacer esa pregunta que tú nos estás pidiendo que hagamos. Ojalá podamos cambiar al mundo, eso es el objetivo, y que hagamos un mundo mejor, sin prejuicios, sería maravilloso. Hoy no estamos ahí, entonces hoy pregúntense, ¿no? O sea, ahorita en algunas de las llamadas que nos decían ahí, por ejemplo, esta que tiene que ver con, entras a un lugar y te sientes inmediatamente observado y no, como digo, te hacen un escáner, ¿no? Claro. Y creo que ahí, ¿qué es lo que está atrás? El miedo a la diferencia, el miedo a la otredad, ¿no? Claro. O sea, que eso es muy fuerte. O sea, atrás, al final de todo hay un miedo. Y hay que pensar el miedo a qué. Que es el que se monta sobre el prejuicio, ¿no? O sea, ¿miedo a qué? ¿A la diferencia? ¿Miedo a cuestionarme quién soy? ¿Miedo a qué tenemos, no? O a no pertenecer, creo, ¿no? O sea, también nos puede dar miedo no pertenecer. Estaba ahorita que escuchaba a Jorge, pensaba en los niños, en que de alguna manera cuando tenemos niños pequeños vamos aprendiendo qué agrada al otro. Y entonces a partir de ahí, digo, yo lo hace sonreír. Veo, por supuesto, yo lo veo, son encantadores los bebés. Pero digo, en realidad hacen algo y miran de inmediato la reacción de los otros. Claro. Y si eso gusta, entonces lo hago. Y entonces desde ahí, claro, en lo social, en lo familiar, vamos a estar instaurando formas de hacer, pensar, sentir, dirigirnos. Y desde ahí vamos construyendo nuestros prejuicios, ¿no? Me parece. Porque de alguna manera buscamos la aceptación de los demás. Y la aceptación, antes que sea la aceptación de los demás, tiene que ser la aceptación de uno mismo, de empezar por no criticarnos, de no autocriticarnos, de no estarnos juzgando por cómo lo hago, porque vi una mirada rara. Y cuidar cómo interpretamos las relaciones con los demás, porque luego es nuestra propia interpretación de que me vio feo, y luego entra en tu mente, es que no le gustó mi forma de vestir o algo, pero ya mucho de eso tiene que ver con la interpretación de aquello que aprendimos en la infancia. Entonces, si nos observamos un poco más y tomamos conciencia más de cuando nosotros lo hacemos, es un inicio para ayudar a que esto, que no está ayudando a nadie, que podamos ir contagiando el cambio. Por supuesto, importantísimo. Oigan, pues ya se acabó el programa. Ya estamos al final del programa. Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado el día de hoy aquí. Y como dijiste cuando estábamos ahí, siempre es una oportunidad de aprendizaje. Así es que claro, qué importante lo que aprendimos hoy. Espero que haya sido este programa pues de mucho aprendizaje para todos ustedes, que se queden con cosas importantes para poder aplicarlas en su día a día y sobre todo que podamos hacer juntos lo que todos anhelamos, un mundo mejor.
¿no? Y un mundo donde no hay prejuicios y donde no tenemos miedos, pues sería maravilloso. Mi queridísima Anaí, muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gracias a la audiencia que siempre ha estado compartiendo e interactuando con nosotros durante todo el programa. Y recordarles, porque también las personas nos preguntaron, Cris, este programa, si no lo viste completo, recuerden que pueden descargar la aplicación de 11 Más. Ahí lo van a encontrar y lo van a poder revivir y compartir a quien más crean que lo necesite, incluyéndose, lo puedan volver a anotar como todas las recomendaciones. ¿A quién más confianza le ¿A quién más confianza le tenga? Sonó a quien más confianza, ¿no? Yo Se lo puede compartir a quien más sí. confianza. Oigan, pues bueno, muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Me puedes encontrar en redes como Cristina Jauregui y seguimos con esta conversación que creo que siempre es muy importante seguir compartiendo, comunicándonos y hablando de estos temas que nos hacen crecer, que eso es en última instancia lo más importante. Y bueno, la próxima semana, como siempre, vamos a tener un programa maravilloso. Aquí los esperamos. ¿Cómo se consigue la salud emocional? De eso vamos a hablar y creo que va a ser un programa que nos va a dejar muchísimos aprendizajes a todos. Así es que aquí los esperamos. Nos vemos, quédense con nosotros en el 11. Hasta luego. Adiós.